Hay una parte de ti que has intentado ocultar toda tu vida. Una parte que no se muestra en tus redes sociales, que no se menciona en las conversaciones educadas, que no se enseña en la escuela ni se celebra en casa. Una parte que duele, que asusta, que se calla, pero que sigue ahí, esperando en lo profundo de tu alma. Y que, aunque la ignores, nunca te ha dejado de mirar. Esa parte tiene un nombre. Carl Jung la llamó la sombra. Y lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la forma en la que te ves a ti mismo para siempre. No se trata de filosofía abstracta. No se trata de psicología académica. Se trata de ti. De por qué actúas como actúas. De por qué saboteas lo que más quieres. De por qué repites patrones que odias. De por qué hay una voz dentro de ti que no logras callar, aunque hagas todo bien. La sombra es el yo que tú mismo abandonaste para sobrevivir. Es la versión de ti que encerraste cuando aprendiste que para ser amado, tenías que ocultarte. Es todo lo que no te atreves a hacer, porque temes que si lo muestras, te rechacen. Y sin embargo, dentro de esa sombra vive tu poder. Sí. Lo que te avergüenza, podría ser tu mayor virtud. Lo que reprimes, podría ser tu mayor talento. Lo que niegas, podría ser justo lo que necesitas para despertar. Pero ¿quién se atreve a mirar eso? ¿Quién tiene el valor de sentarse con su rabia, su envidia, su deseo de control, su impulso de gritar, su deseo de ser visto, su ambición, su necesidad de tener la razón, su atracción hacia lo prohibido? Muy pocos. Porque nos enseñaron que ser buenos era ocultar todo lo oscuro. Pero no nos dijeron que esa oscuridad, si no se integra, se vuelve veneno. Nos enseñaron a fingir serenidad, mientras nos desbordamos por dentro. Nos entrenaron para encajar, aunque eso signifique traicionarnos. Nos aplaudieron por reprimir, aunque eso signifique enfermarnos. ¿Te has sentido así? ¿Cansado de fingir? ¿Cansado de sostener una imagen que no refleja tu alma? ¿Cansado de cumplir roles que no elegiste, de callarte verdades que te están ahogando, de sonreír mientras una parte de ti está pidiendo auxilio? Entonces este mensaje es para ti. Porque lo que Jung descubrió no fue solo un concepto psicológico. Fue un mapa. Un mapa hacia la libertad interior. Y ese mapa empieza con una afirmación que desafía todo lo que crees. Conviértete en quien temes ser. Sí, lo leíste bien. Conviértete en quien temes ser. No en el sentido de dejarte llevar por el caos. No para justificar el daño. Sino para integrar lo que has negado. Para recuperar las partes de ti que enterraste por miedo a no ser aceptado. Ese tú que es fuerte, pero no sabe cómo usar su fuerza. Ese tú que desea con intensidad, pero aprendió a conformarse. Ese tú que quiere gritar su verdad, pero vive en silencio. Esa es tu sombra. Y si aprendes a mirarla sin juicio, te va a revelar un poder que no sabías que tenías. Porque mientras sigas negándola, ella te va a gobernar desde el inconsciente. Va a sabotear tus relaciones. Va a enfermar tu cuerpo. Va a destruir tus sueños desde adentro. Y tú no vas a entender por qué todo se te escapa cuando ya casi lo tienes. Pero cuando la reconoces, cuando decides dejar de correr, cuando te sientas a escucharla, a escribirle, a sentirla, entonces cambia todo. Te vuelves completo. Dejas de mendigar amor. Dejas de buscar validación. Dejas de vivir según las expectativas de otros. Y empiezas a vivir según tu verdad más cruda, más profunda, más real. Este video no es solo una lección de psicología. Es una llamada. Una llamada para los que están listos para dejar de vivir con miedo. Para los que están hartos de esconder su fuego. Para los que están dispuestos a hacer el trabajo interior que pocos se atreven a enfrentar. ¿Estás listo para conocer al verdadero tú? ¿Al tú que está detrás de las excusas, detrás de la máscara, detrás del perfeccionismo? ¿Estás listo para mirarte al espejo y no apartar la mirada? Entonces sigue mirando. Porque este no es un video para entretenerte. Es un espejo. Y solo los valientes se atreven a mirar hasta el fondo. Porque en el fondo no hay monstruos. Hay fragmentos de ti esperando ser rescatados. Y cuando los rescates, cuando los abraces, vas a entender por qué nunca funcionó forzarte a ser perfecto. Y vas a descubrir que la libertad no está en volverte a alguien nuevo,
sino en recuperar lo que siempre fuiste. Tu sombra no vino a destruirte. Vino a devolverte el alma. Y hoy puedes comenzar a caminar con ella, no como un enemigo, sino como una aliada. No cierres este video. No sigas huyendo. Porque puede que estés a un solo clic de tu verdadera liberación. Ahora es tu turno. Conviértete en quien temes ser. Y descubre el poder que ha estado dormido, justo debajo de lo que siempre intentaste esconder. La sombra es todo aquello que eres, pero no quieres ver. Es la parte de ti que escondiste cuando eras niño para ser aceptado. La emoción que reprimiste para no ser juzgado. La rabia que te tragaste. El deseo que te dijeron que era malo. La ambición que te tacharon de egoísta. La sombra es el cuarto oscuro donde has ido encerrando todo lo que no encaja con la imagen ideal que construiste de ti mismo para sobrevivir. Carl Jung la definió como el aspecto reprimido de la personalidad que no se ajusta al yo consciente. Pero más que una definición técnica, la sombra es una realidad viviente, actúa, grita, sabotea, estalla o enferma, porque no muere. Se oculta. Se esconde en tus comportamientos más inexplicables, en tus reacciones desmedidas, en las personas que no soportas, en los miedos que no entiendes. En los sueños que no puedes cumplir y en los vínculos que se rompen una y otra vez. ¿Te has preguntado por qué a veces haces justo lo que juraste no hacer? ¿Por qué repites patrones que dices odiar? ¿Por qué saboteas tus propios logros? ¿Cuándo ya los tienes al alcance de la mano? Eso no lo hace tu parte consciente. Lo hace tu sombra. Porque mientras no la reconozcas, ella manejará los hilos desde las profundidades. Y no le importa si te duele. Le importa ser escuchada. La sombra no es tu enemiga. Es tu guardián. Sí, puede parecer oscura, destructiva, caótica. Pero su verdadero rol es proteger tu verdad más cruda, más vulnerable, más libre. La sombra guarda tu autenticidad detrás de capas de condicionamiento. Y solo cuando te atreves a mirarla de frente, puedes empezar a sanar desde la raíz. No se trata de eliminar la sombra. Sería como arrancarte una parte del alma. Se trata de integrarla. De tomar lo que antes rechazabas y convertirlo en fuerza, en fuego, en visión. Porque dentro de tu sombra vive el líder que teme ser por miedo a ser odiado. Vive el artista que no se atreve por miedo al ridículo. Vive el amante que se apagó por miedo a ser herido. Vive tu capacidad de decir no, de marcar límites, de tomar espacio, de desear, de romper estructuras, de encender tu voz. ¿Y sabes por qué te da tanto miedo tu sombra? Porque si la miras, cambiarás. Y cuando cambias, el mundo que conoces tiembla. Aceptar la sombra es el primer paso hacia tu liberación. Y como todo lo sagrado, empieza con una decisión, dejar de huir de ti. Porque mientras huyas, serás esclavo de lo que niegas. Pero cuando la enfrentas, te conviertes en amo de tu propia historia. Aquello que más te molesta de los demás, probablemente está gritando desde dentro de ti. ¿Te has preguntado por qué hay personas que te irritan sin razón aparente? ¿Por qué ciertos comportamientos te encienden como si tocaran una herida abierta? ¿Por qué detestas a alguien con una intensidad que no entiendes? Carl Jung lo explicó con una brutal claridad: estás viendo afuera lo que no puedes aceptar adentro. La proyección es el mecanismo por el cual le colgamos a los demás nuestras propias sombras. Es como si el inconsciente, incapaz de tolerar cierta verdad interna, la lanzara al mundo para que puedas verla, pero en otros. Porque mirarla dentro de ti dolería demasiado. Así funciona el espejo del alma. Aquello que más criticas, más juzgas o más condenas, suele ser un reflejo de lo que te niegas a reconocer en ti mismo. Y no es fácil admitirlo. No es fácil aceptar que eso que odias en tu pareja, tu jefe, tus amigos o incluso en desconocidos, quizás sea una parte de ti que has sepultado bajo capas de moralidad, orgullo o miedo. Pero si tienes el coraje de observarlo, ese rechazo puede convertirse en una puerta hacia tu autoconocimiento más profundo. La proyección no es un castigo, es una oportunidad. Porque cada vez que alguien te activa emocionalmente, no te está lastimando, te está mostrando. Te está revelando un rincón de tu sombra que clama por ser visto. Tal vez lo que no soportas de ese otro es su arrogancia, su ego, su frialdad, su impulsividad, su sensualidad, su libertad. Pero pregúntate con honestidad, ¿cuánto de eso vive reprimido en ti?
Rechazamos en otros lo que no hemos podido amar en nosotros mismos. Proyectamos para protegernos, sí, pero también para evitar transformarnos. Porque si dejas de proyectar, te verás obligado a asumir responsabilidad. Y ahí empieza el trabajo real, dejar de cambiar al mundo y empezar a cambiar tú. Pero hay una verdad aún más profunda y poderosa: lo que admiras exageradamente en los demás también es una proyección. La idealización no es más que una forma sofisticada de seguir negando tu grandeza. Porque eso que veneras afuera, también está dormido en ti. Integrar las proyecciones es comenzar a reclamar tu poder. Es atreverte a ver que el tirano que criticas, el seductor que juzgas, el débil que desprecias, la víctima que repeles, son partes fragmentadas de tu historia. Y que al abrazarlas, no te vuelves peor, te vuelves más completo. Este proceso no es cómodo. Es incómodo. Incendiario. Pero es real. Y la verdad, por más dolorosa que sea, te libera. No puedes cambiar lo que proyectas si no reconoces lo que escondes. Así que la próxima vez que alguien te saque de quicio, no preguntes qué le pasa a él. Pregunta, ¿qué está activando en mí que no he sanado? Nadie sospecha del que parece bueno. Y ahí está el peligro. Vivimos en una cultura que aplaude la corrección, la virtud, el sacrificio, la bondad incondicional. Nos han enseñado que ser buena persona es el máximo ideal. Que debemos callar antes que incomodar, ceder antes que herir, servir antes que imponer. Pero, ¿qué ocurre cuando la máscara de la bondad se convierte en una prisión? ¿Qué pasa cuando la necesidad de ser luz apaga tu verdad? Carl Jung lo advirtió con una lucidez profética: cuanto más te esfuerzas por ser bueno, más crece en la sombra aquello que reprimes para lograrlo. En otras palabras, cuanto más te niegas a ti mismo por encajar en la idea de persona ejemplar, más se fortalece tu lado oscuro, esperando su momento. Porque la luz que no integra su sombra, se vuelve ciega. Y la ceguera moral es una de las formas más peligrosas de corrupción. Hay bondades que enferman. Hay sacrificios que no sanan, sino que intoxican. Y hay virtudes que solo existen para mantener la aprobación de los demás, aunque eso signifique traicionarte a ti mismo cada día. Ser siempre amable, siempre correcto, siempre disponible, no es nobleza, es miedo. Miedo a ser rechazado, a ser juzgado, a ser considerado egoísta. Miedo a verte realmente. Y aquí está la paradoja: mientras más intentas ser perfecto, más te fragmentas. Mientras más luz quieres proyectar, más oscuridad guardas. Es una bomba de tiempo emocional. Porque esa parte tuya que pide espacio, que necesita gritar, que desea decir basta, no va a desaparecer. Solo está esperando que bajes la guardia, para estallar. Muchos de los peores actos cometidos por la humanidad han sido realizados en nombre del bien. En nombre de Dios, de la moral, de la justicia. Porque cuando el ego se disfraza de virtud, no tiene límites. Esa es la corrupción de la luz, cuando alguien se convence de que está haciendo lo correcto, incluso mientras destruye. Y no tienes que ir a la historia mundial para verlo. Basta con mirar tu vida. ¿Cuántas veces te traicionaste a ti mismo por mantener la paz? ¿Cuántas veces te callaste una verdad por parecer correcto? ¿Cuántas veces fingiste una sonrisa para no incomodar, mientras por dentro te rompías? Eso no es bondad. Eso es autoabandono. La verdadera luz no niega la oscuridad. La contiene. La comprende. La transforma. Cuando reconoces que en ti habita también el ego, el enojo, la envidia, el deseo de poder, la vanidad, entonces puedes elegir cómo actuar con conciencia. Pero si crees que esas cosas no viven en ti, si te piensas inmune al mal, ya has caído en él. Porque el mal más seductor es el que se disfraza de santidad. No estás aquí para ser perfecto. Estás aquí para ser completo. Y eso implica abrazar tanto tu luz como tu sombra. No para justificar errores, sino para evitar convertirte en esclavo de lo que no ves. La integración no es debilidad, es madurez. Es saber que dentro de ti conviven el sabio y el manipulador, el generoso y el ambicioso, el pacífico y el agresivo. Y que solo al aceptar esa complejidad puedes vivir con verdad. El verdadero bien no es una fachada. Es una elección que se renueva en cada acto, precisamente porque reconoces lo contrario dentro de ti. La luz real no necesita ser perfecta, necesita ser consciente.
Hay una parte de ti que has evitado durante años. Una parte que aparece en tus pensamientos más oscuros, en tus impulsos más inconfesables, en tus sueños más extraños. Esa parte que has callado, censurado, disfrazado. Esa es tu sombra. Y por más que la ignores, no dejará de existir. Porque no es un error, es un espejo. Mientras sigas huyendo de ella, te perseguirá. Mientras sigas rechazándola, se filtrará en tu vida de formas más destructivas. No se va. Te espera. Y en algún punto, tendrás que decidir, seguir huyendo o mirarla de frente. Pero no basta con verla. Tienes que hablarle. Dialogar con tu sombra no es un ejercicio místico. Es una confrontación directa con lo que más miedo te da de ti mismo. Es permitirte escuchar esa voz interna que has intentado silenciar, la voz que dice lo que nunca te atreviste a confesar, que desea lo que juraste no desear, que reclama lo que siempre has negado necesitar. Y sí, al principio da miedo. Porque enfrentarse a la sombra es enfrentarse al juicio, al rechazo, al pasado. Es escuchar verdades que duelen. Es reconocer que dentro de ti también hay rabia, celos, crueldad, deseo de venganza, deseo de poder, deseo de ser visto, incluso si eso implica destruir. Pero ahí está el punto clave, reconocer no es lo mismo que actuar. Ver tu sombra no te hace peor. Te hace humano. Y te da la oportunidad de elegir con conciencia en lugar de seguir siendo manipulado por lo que no entiendes. La sombra no quiere destruirte. Quiere que la escuches. Es la voz del niño herido, del adolescente callado, del adulto cansado de fingir. Es la fuerza bruta de tu autenticidad comprimida. Si la ignoras, grita. Si la enfrentas, se calma. Si la entiendes, se convierte en aliada. ¿Cómo se le habla a la sombra? Con verdad. Sin filtros. Sin excusas. En la soledad de una habitación, en un diario escrito con rabia, en un sueño que se repite, en una conversación interna en la que, por primera vez, no intentas corregir ni justificar lo que sientes. Solo lo reconoces. Y en ese reconocimiento se rompe el hechizo del autoengaño. Muchos creen que sanar es volverse mejor. Jung nos enseñó que sanar es volverse entero. Y nadie está completo sin su sombra. Porque es en esa parte olvidada donde vive tu creatividad más salvaje, tu voz más honesta, tu deseo más poderoso. La sombra es también el guardián de tu fuego, de tu energía vital, de tu impulso transformador. No puedes brillar plenamente si niegas lo que arde dentro. Dialogar con la sombra no es un momento, es un proceso. Una práctica. Una valentía diaria. Requiere coraje para verte sin máscaras y compasión para no condenarte por lo que ves. Y cuando lo haces, algo cambia. Dejas de culpar al mundo. Dejas de repetir ciclos. Dejas de temer a tus emociones. Comienzas a sentir una fuerza nueva, la fuerza de quien se conoce, incluso en sus rincones más oscuros. La fuerza de quien se ha sentado a conversar con su bestia, y ha descubierto que no vino a destruirlo, sino a liberarlo. Hay una fuerza dentro de ti que no se doblega ante la adversidad. Que se levanta, incluso cuando todo en tu interior quiere rendirse. Que arde en silencio, esperando el momento exacto para reclamar su espacio. Esa fuerza no es ego. No es violencia. Es tu guerrero interior. Y ha estado contigo desde siempre, aunque lo hayas silenciado para no parecer agresivo, arrogante o demasiado. El problema es que, en nuestra cultura, nos enseñaron a temer esa parte. A confundir la fuerza con amenaza. A ver la ira como un pecado. A pensar que el poder personal es peligroso. Y así, muchos apagan su fuego, por miedo a quemar. Pero el fuego que no se usa, se vuelve humo. Se asfixia. Te consume desde dentro. El guerrero interior no busca destruir. Busca proteger. Busca marcar territorio emocional, reclamar dignidad, establecer límites, decir no cuando es necesario y sí cuando es auténtico. Es esa voz que no permite que sigas aguantando relaciones que te drenan, trabajos que te aplastan o patrones que te reducen. Es el impulso que te empuja a hablar aunque tiemble tu voz. A levantarte aunque tengas miedo. A moverte, aún sin tenerlo todo claro. Domar al guerrero no significa encadenarlo. Significa canalizar su poder. Educarlo. Escucharlo.
Porque si lo reprimes, te conviertes en alguien sumiso, apagado, lleno de resentimiento y frustración. Pero si lo dejas explotar sin conciencia, se vuelve destructivo, impulsivo, tirano. El verdadero equilibrio está en integrarlo, darle espacio, pero con dirección. Darle poder, pero con conciencia. ¿Sabes por qué tantas personas viven atrapadas en relaciones donde se sienten pequeñas, en trabajos que detestan o en vidas que no eligieron? Porque mataron a su guerrero. Lo vistieron de obediencia. Lo censuraron con miedo. Lo enterraron con excusas. Y ahora no saben cómo decir lo que sienten sin romperlo todo. El guerrero interior no quiere romper. Quiere liberar. Pero para hacerlo, necesita que dejes de tenerle miedo a tu propia fuerza. Tal vez llevas años conteniéndote. Tal vez te dijeron que eras demasiado intenso, demasiado directo, demasiado fuerte. Y aprendiste a callarte. A pedir permiso. A ser correcto. Pero la fuerza no desaparece porque la niegues. Solo se pudre detrás de una sonrisa fingida. Domar sin reprimir significa reconocer que tu rabia también habla de amor propio. Que tu firmeza también es un acto de compasión. Que tu fuego, cuando es guiado, no destruye, transforma. Ilumina. Abre camino. Cuando activas al guerrero interior, ya no necesitas que el mundo te dé permiso. Tú te das el permiso de ser. Y en ese momento, te vuelves soberano de tu vida. No por arrogancia, sino por conciencia. El guerrero no es quien grita más fuerte. Es quien puede sostener su verdad en medio del caos. Es quien sabe cuándo hablar y cuándo callar sin traicionarse. Es quien elige sus batallas, pero nunca se abandona. No es solo tu sombra la que actúa en silencio. También la sociedad tiene una. Una sombra inmensa, vieja, astuta, que se disfraza de tradición, de moral, de progreso, de justicia. Pero que en el fondo, esconde los miedos, las culpas y los deseos reprimidos de millones de seres humanos que prefieren señalar antes que mirar hacia adentro. Vivimos en un mundo que se horroriza públicamente de lo que secretamente admira. Un mundo que castiga lo que no entiende, que persigue lo que no puede controlar, que idealiza ídolos para luego destruirlos. La sombra colectiva está en todas partes, en los discursos, en los sistemas, en la cultura que nos moldea desde que nacemos. Y opera con una regla brutal: si algo no encaja con la imagen ideal que el grupo ha decidido sostener, debe ser eliminado. Las guerras no comienzan solo por política. Comienzan cuando un pueblo proyecta su miedo, su culpa o su rabia en otro. El racismo, la homofobia, la misoginia, la xenofobia, no son ideologías aisladas, son expresiones de una sombra colectiva que necesita enemigos para no confrontar sus propios vacíos. Y no te confundas. La sombra colectiva no es de otros. Es tuya también. Es mía. Porque cada vez que te callas ante una injusticia por miedo a no encajar, cada vez que te sumas a un juicio sin entender, cada vez que repites un prejuicio solo porque siempre ha sido así, estás alimentándola. Carl Jung lo advirtió con una fuerza profética: lo que no se hace consciente, se convierte en destino. Y eso vale tanto para el individuo como para la civilización. Los momentos más oscuros de la historia no fueron causados por monstruos individuales, sino por sociedades enteras que eligieron cerrar los ojos, seguir órdenes y creer que el mal está allá afuera. Pero el mal real, el más peligroso, no es el que se esconde en los márgenes. Es el que se normaliza. El que se vuelve sistema. El que se disfraza de virtud colectiva mientras aplasta lo diferente, lo libre, lo auténtico. La sombra colectiva justifica sus actos con frases como: es por el bien común, así debe ser, la mayoría lo aprueba. Y en nombre de esas frases, se han cometido crímenes, se han apagado voces, se ha silenciado la conciencia. Y sin embargo, aquí está la paradoja: esa misma sombra colectiva puede ser transformada. Pero no desde la política, ni desde los eslóganes. Se transforma cuando un individuo, uno solo, se atreve a mirar hacia adentro. A dejar de repetir. A cuestionar. A sentir. A pensar. A romper el hechizo del automatismo. Esa persona que decide no odiar por costumbre. Que decide no juzgar por imitación. Que elige ver al otro como un espejo, no como un enemigo. Esa persona comienza una revolución invisible, pero poderosa. Porque toda sanación colectiva comienza con una revolución interior.
La sociedad es el reflejo de las sombras no sanadas de quienes la componen. Y cada vez que tú eliges integrar tu sombra personal, estás debilitando el monstruo colectivo. Estás devolviendo humanidad a un mundo que la ha escondido detrás de banderas, etiquetas y máscaras. La sombra colectiva no desaparecerá de un día para otro. Pero puedes dejar de alimentarla hoy. Puedes dejar de proyectarla. Puede ser el punto de quiebre en la cadena de inconsciencia que lleva siglos repitiéndose. Y cuando una masa crítica de personas haga lo mismo, el mundo no solo cambiará, despertará. Porque solo cuando la humanidad abrace su oscuridad, podrá vivir en verdadera luz. Hay un precio silencioso que muchos pagan cada día sin saberlo, el precio de rechazar quienes son realmente. Y ese precio no se paga en dinero, ni en tiempo. Se paga en sufrimiento, en caos interno, en relaciones rotas, en oportunidades perdidas, en enfermedades que no se explican, en una constante sensación de vacío aunque todo parezca estar bien. Cuando no integras tu sombra, vives a medias. Porque te conviertes en un personaje que agrada, que encaja, que cumple, pero que no siente. O que, cuando siente, se avergüenza de lo que hay dentro. Rechazar tu sombra es rechazar tus emociones intensas, tus impulsos incómodos, tu deseo profundo de libertad, tu rabia justa, tu sexualidad reprimida, tu necesidad de decir basta. Es vivir en guerra con uno mismo, aparentando paz. Y esa guerra se manifiesta de mil formas. A veces en la forma de ansiedad sin nombre, esa que no se calma con meditaciones ni pastillas. A veces en sabotajes constantes, comienzas algo, pero lo arruinas justo antes de triunfar. O en relaciones tóxicas que se repiten una y otra vez como si el universo estuviera tratando de decirte algo, y tú sigues sin escuchar. La sombra que no integras, te posee. Se filtra en tus decisiones, en tus palabras, en tus silencios. Habla por ti en los peores momentos. Explota cuando menos lo esperas. Y después, te deja con culpa, con vergüenza, con esa sensación de haber perdido el control. Pero no es que lo hayas perdido, es que nunca fuiste tú quien lo tenía. Lo que no se reconoce, gobierna desde el inconsciente. Carl Jung no exageraba cuando decía que lo que no haces consciente se convierte en tu destino. Porque mientras más reprimes una parte de ti, más fuerza toma en la oscuridad. Y llega un momento en que ya no puedes contenerla. Entonces, enfermas. O rompes. O desapareces dentro de una máscara tan rígida que ya ni sabes quién eres realmente. Pero aquí está la verdad más brutal y más liberadora, esa parte que tanto temes mirar, eres tú. Eres tu herido. Tú cansado. Tú con hambre de verdad. Y mientras sigas rechazando eso, no hay sanación, no hay amor auténtico, no hay paz real. Solo una vida vivida desde el miedo, desde la corrección, desde la obligación de aparentar estar bien mientras por dentro te derrumbas. No integrar la sombra no te hace más bueno. Te hace más frágil. Más manipulable. Más reactivo. Porque todo lo que niegas de ti, se proyecta en los demás. Lo verás en tus enemigos, en tus frustraciones, en todo lo que criticas con intensidad. Y así, seguirás atrapado en un juego donde el verdadero adversario, eres tú. La integración no es fácil. Es incómoda. Dolorosa. Te obliga a desmontar la imagen idealizada que has construido. Pero es el único camino hacia la libertad. Porque cuando abrazas tu sombra, dejas de temerla. Y cuando dejas de temerla, dejas de vivir a la defensiva. Dejas de necesitar aprobación. Dejas de mentirte. Y entonces, por fin, puedes vivir desde un lugar real. Un lugar donde la vulnerabilidad no es debilidad, donde la rabia puede ser motor, donde el deseo puede ser brújula, donde lo oscuro no se oculta, se ilumina desde dentro. El precio de no integrar tu sombra es perderte a ti mismo. Pero la recompensa de mirarla de frente es recuperar tu poder. Tu autenticidad. Tu vida. Porque solo cuando aceptas quién has sido en la oscuridad, puedes decidir quién quieres ser en la luz. Y eso es verdadera transformación. Hay una verdad que muchos intuyen pero pocos se atreven a vivir: la oscuridad no es el fin, es el comienzo. Todo gran despertar, toda transformación profunda, comienza en el momento exacto en que tocas fondo. Cuando ya no puedes seguir fingiendo, ni huyendo, ni culpando al mundo por lo que llevas dentro. Es ahí donde nace el verdadero alquimista. No en la calma, sino en el caos.
no en la luz, sino en las tinieblas. El alquimista interior es aquel que, en lugar de escapar de su sombra, decide caminar hacia ella. Porque ha comprendido que lo que duele no es la oscuridad, sino la negación de su mensaje. Ha comprendido que lo que más teme no es su parte rota, sino el poder inmenso que puede surgir de ella si se atreve a mirarla con otros ojos. Carl Jung hablaba de alquimia no como un proceso químico, sino como un viaje del alma. Un proceso sagrado de transformación donde lo más denso, lo más sucio, lo más temido, se convierte en oro interior. Y ese oro no se compra. No se hereda. No se imita. Solo se encuentra atravesando tu propio infierno con los ojos bien abiertos. ¿Te atreves a entrar? Porque la alquimia empieza cuando dejas de resistirte a lo que eres. Cuando dejas de anestesiar el dolor y lo escuchas. Cuando dejas de odiar tu tristeza y la abrazas. Cuando dejas de enterrar tu rabia y la canalizas. Cada emoción incómoda, cada pensamiento oscuro, cada recuerdo que te avergüenza, es materia prima. No es basura. Es potencial. Y el alquimista lo sabe. Donde el ego ve fracaso, el alma ve iniciación. Donde la mente dice esto me destruye, la conciencia susurra, esto te está revelando. Pero solo lo descubrirás si cruzas ese umbral. Si no te detienes en la culpa. Si no te conformas con sobrevivir. Si decides convertir cada herida en una fuente de poder, cada caída en una piedra de construcción, cada sombra en una antorcha. La transmutación no es magia. Es responsabilidad. Es disciplina emocional. Es mirar con honestidad brutal lo que fuiste, lo que hiciste, lo que callaste, lo que te hicieron, y transformar todo eso en visión, en misión, en fuerza creativa. Porque solo quien conoce su noche más oscura puede sostener su luz más brillante sin caer en la ilusión del ego. Y entonces ocurre lo imposible, el miedo se convierte en coraje. El dolor se convierte en propósito. La rabia se convierte en acción. La herida se convierte en medicina. Te das cuenta de que nada fue en vano. Que cada sombra que te perseguía no quería destruirte, quería despertarte. Ese es el viaje del alquimista. No escapar de su historia, sino reescribirla desde otro nivel de conciencia. No negar su oscuridad, sino convertirla en el combustible que impulsa su vuelo. No buscar el poder afuera, sino dentro de las ruinas que todos evitan mirar. Y cuando logras esa transmutación, ya no necesitas impresionar. Ya no necesitas demostrar nada. Caminarás distinto. Mirarás distinto. Amarás distinto. Porque sabrás quién eres, no por lo que mostraste, sino por lo que fuiste capaz de sostener, de transformar y de ofrecer al mundo desde tu verdad más profunda. Tú también puedes ser ese alquimista. Pero para eso, debes tomar una decisión radical, dejar de pedir que la vida sea más fácil y empezar a ser más consciente. Porque cuando aprendes a transformar tu oscuridad en poder, ya no hay oscuridad que te asuste. Solo hay terreno fértil para tu renacimiento. En lo más profundo de tu alma hay una figura que evitas mirar. Es una versión de ti que te incomoda, que te da vergüenza, que preferirías enterrar bajo capas de moral, etiqueta y corrección. Es la voz que quiere gritar cuando decides callar. Es la energía que hierve cuando te fuerzas a ser bueno. Es la imagen de quien podrías ser si dejaras de tener miedo. Y, sin embargo, esa figura que tanto temes no es tu enemigo. Es tu sombra. Y está aquí para liberarte. Has pasado años intentando encajar, agradar, cumplir. Has pulido tu identidad como quien esculpe una estatua, retirando lo que sobra, lo que no gusta, lo que no aprueban. Pero lo que ya más sobra es, muchas veces, lo esencial. Porque en ese lado oculto que tanto te aterra habita tu potencia, tu libertad, tu autenticidad. Esa parte tuya que ha sido silenciada, no es un error. Es una semilla de poder esperando germinar. Convertirte en quien temes ser no significa volverte oscuro o cruel. Significa recuperar tu energía vital. Significa reconectar con esa parte salvaje, intensa, libre y honesta que la sociedad, la familia, o tú mismo encerraron por miedo. Miedo a no ser amado. Miedo a destacar. Miedo a fallar. Miedo, sobre todo, a descubrir lo inmenso que podrías llegar a ser si dejaras de pedir permiso. Tu sombra no quiere destruirte. Quiere devolverte tu poder. El poder de decir no sin culpa. El poder de expresar tu deseo sin vergüenza.
El poder de marcar límites, de tomar decisiones radicales, de mostrarte tal como eres, con todo lo que eso implica. Porque no se trata de perfección, sino de presencia. No de pureza, sino de verdad. Carl Jung lo dijo con claridad: nadie se ilumina fantaseando con figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Y ese es el viaje que transforma vidas. Dejar de huir de ti mismo y comenzar a reclamar las partes que habías dejado atrás. Pregúntate, ¿qué versión de ti has temido tanto que preferiste esconderla? ¿Qué cualidad poderosa has disfrazado de defecto para que otros no se sintieran incómodos? ¿Qué faceta tuya ha sido juzgada tantas veces que terminaste por exiliarla de tu identidad? Esa parte no está muerta. Solo está dormida. Y despertar a quien temes ser puede cambiarlo todo. Porque en el momento en que abrazas tu sombra, dejas de vivir dividido. Dejas de fingir. Dejas de complacer. Y comienzas a vivir con una fuerza que no necesita gritar, porque simplemente se siente. Es la fuerza de alguien que ya no se esconde. De alguien que ha caminado por su propia oscuridad y ha regresado entero, íntegro, poderoso. No viniste a esta vida a interpretar un papel. Viniste a ser una presencia real. Y eso implica ser luz y ser sombra. Ser amor y ser límite. Ser ternura y ser fuego. Porque no hay libertad en la negación. Solo hay cadenas invisibles que aprietan cada vez que callas tu verdad. Convertirte en quien temes ser no es rendirte a tu oscuridad. Es integrarla. Es usarla con conciencia. Es convertirla en brújula. Porque todo lo que niegas de ti se vuelve veneno, pero todo lo que integras se transforma en medicina. Y la sombra, cuando es reconocida, se convierte en fuente de claridad, creatividad, liderazgo, autenticidad. Entonces deja de preguntarte cómo ser más perfecto. Empieza a preguntarte, ¿qué parte mía estoy dejando afuera? ¿Qué podría ser la clave de mi poder? Y cuando tengas el valor de responderte con honestidad, sabrás que el miedo que sentías no era miedo a caer. Era miedo a volar. Porque siempre lo supiste, en el fondo, tu sombra no vino a destruirte, vino a devolverte a ti mismo. No se trata de eliminar la sombra. Nunca fue ese el objetivo. La verdadera transformación no ocurre cuando destruyes tu oscuridad, sino cuando aprendes a caminar con ella y a escucharla. La integración es ese momento silencioso y poderoso en el que dejas de temerte a ti mismo. Cuando ya no necesitas esconder tu rabia, tu deseo, tu tristeza, tu caos. Cuando descubres que cada parte rota de tu historia también puede ser semilla de sabiduría. Que tus fallos te humanizan. Que tus emociones intensas son brújula. Que tus impulsos, lejos de condenarte, pueden revelarte lo que más necesitas. Vivir con tu sombra a tu lado no significa vivir en conflicto. Significa vivir en diálogo. Es entender que la luz sin sombra es falsa y que la sombra sin luz es ciega. Que ambas partes son necesarias, complementarias, vivas. La integración no es un evento, es un estado. Es una manera de habitarte con verdad. De dejar de luchar contra ti. De hacer las paces con todo lo que eres. Después de este viaje profundo, desgarrador, luminoso, llega una certeza que ya no se discute: tú no estás roto. Nunca lo estuviste. Solo estabas fragmentado. Solo habías negado partes de ti para encajar en un molde que jamás fue tuyo. Pero ahora, algo cambió. Has tocado tu sombra. Has caminado con ella. Has sentido su fuerza, su dolor, su verdad. Y la has aceptado. Ahora, ya no te defines por lo que escondes, sino por lo que eres capaz de sostener con conciencia. La sombra ya no es tu enemiga. Es tu consejera. Es esa parte de ti que te recuerda tus límites, tus deseos, tus verdades incómodas. Es la que te avisa cuando te estás traicionando, cuando estás repitiendo un viejo patrón, cuando estás olvidando lo que realmente importa. La sombra no desaparece. Pero una vez integrada, deja de gritar. Porque ya ha sido escuchada. Y en ese silencio nuevo, nace algo más profundo, la paz de ser tú. Sin justificaciones. Sin máscaras. Sin miedo a caer, porque ahora sabes cómo levantarte. Sin miedo a equivocarte, porque ahora sabes que cada error también puede enseñarte. Y sin miedo a tu oscuridad, porque ahora has descubierto que ahí estaba tu mayor poder. Este es el fin del camino. Pero también es el verdadero comienzo.
Porque ya no buscas ser otro. Ya no te divides entre lo que deberías ser y lo que realmente eres. Ya no necesitas que el mundo te apruebe. Has vuelto a ti. Entero. Íntegro. Humano. Y ahora lo sabes, la sombra no era una amenaza. Era una invitación. A conocerte. A abrazarte. A liberarte. A vivir con coraje. Y tú la aceptaste. Si este mensaje resonó contigo, no lo dejes pasar. Suscríbete ahora y acompáñame en este viaje profundo hacia lo que nadie te enseñó, conocerte de verdad. Porque cada semana seguimos desenterrando verdades que sanan, que despiertan, que transforman. Déjame tu comentario aquí abajo. Quiero leerte, saber qué parte tocó tu alma, qué sombra reconociste, qué verdad decidiste no callar más. Este canal es una comunidad de valientes que ya no temen mirar hacia adentro. Y comparte este video con esa persona que sabes que está lista para dejar de fingir y empezar a vivir. ¿Por qué? La sombra no se integra solo viendo, se transforma caminando con otros. Y ese camino comienza ahora.